El 13 de octubre de 1972, un avión con 45 pasajeros a bordo, entre ellos un equipo completo de rugby uruguayo, se estrelló en medio de la cordillera de los Andes, en una de las zonas más remotas y hostiles del planeta. Lo que comenzó como un viaje rutinario se convirtió en una de las historias de supervivencia más extremas y controvertidas de la historia. Los sobrevivientes no lo sabían en ese momento, pero su pesadilla apenas comenzaba. Esta es la historia del milagro de los Andes, un relato de resistencia, ingenio y decisiones imposibles que pondrían a prueba los límites de la humanidad. Hoy exploraremos la verdadera historia detrás del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, un evento que inspiró libros, películas y debates éticos que perduran hasta el día de hoy. Pero antes de adentrarnos en esta increíble odisea, suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios qué otras historias de supervivencia te gustaría que exploráramos. ¿Estás listo? Prepárate, porque nos adentramos en los Andes, donde el frío, el hambre y la desesperación se convirtieron en los enemigos más mortales. El equipo de rugby Old Christians, proveniente de Montevideo, Uruguay, viajaba a Chile para un partido amistoso. A bordo del vuelo 571, la atmósfera era relajada, llena de bromas y expectativas deportivas. Cuando el piloto anunció que se aproximaban a una zona de turbulencias, nadie se alarmó demasiado. Sin embargo, entre los pasajeros, un joven estudiante de medicina de 19 años, Roberto Canessa, sintió una inquietud que no podía ignorar. ¿No estamos volando demasiado cerca de las montañas?, preguntó alguien. Esa pregunta, aparentemente inocente, sería el preludio de una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Minutos después, el miedo se materializó. El avión golpeó violentamente la ladera de una montaña. El impacto fue tan brutal que arrancó las alas y la cola de la aeronave, dejando el fuselaje destrozado en medio de un paisaje helado y desolado. El accidente, que más tarde se atribuyó a un error de navegación del piloto, ocurrió porque el avión intentó descender demasiado pronto en una zona donde los picos de las montañas superaban los 4.000 metros. El piloto, al darse cuenta del error, intentó ganar altitud, pero era demasiado tarde. El avión se estrelló contra la montaña y el motor falló por completo. El silencio que siguió al impacto fue roto por los gritos de dolor y los gemidos de los heridos. El avión había quedado reducido a un amasijo de metal retorcido, rodeado de nieve y montañas imponentes. Para los 33 pasajeros que sobrevivieron al impacto inicial, la lucha por la vida apenas comenzaba. Roberto Canessa, el joven estudiante de medicina, más tarde escribiría en su libro «Tenía que sobrevivir». El impacto fue tan violento que mi cuerpo se sacudió hacia adelante y mi cabeza golpeó con fuerza. En ese momento, pensé que mi vida había terminado. Canessa, desorientado y herido, comenzó a rezar mientras a su alrededor los gritos de terror y desesperación llenaban el aire. Uno de los pasajeros exclamaba, «Por favor, Dios, ayúdame», mientras otro gritaba que había quedado ciego. Canessa miró hacia el hombre que gritaba y vio algo que nunca olvidaría. El cerebro del pasajero estaba expuesto, saliendo de su cráneo. El avión había quedado partido en dos y la cola había desaparecido. Los asientos se habían desplazado como fichas de dominó, aplastando a algunos pasajeros y dejando a otros atrapados entre los escombros. El olor a combustible y los gritos de agonía llenaban el aire. Afuera, una tormenta de nieve rugía y las temperaturas bajo cero amenazaban con congelar a cualquiera que se atreviera a salir. Los sobrevivientes, muchos de ellos gravemente heridos, se encontraban varados a 3.600 metros de altura, en medio de un desierto blanco sin esperanza aparente de rescate. En medio del caos, los sobrevivientes comenzaron a organizarse. Reunieron toda la comida y la ropa de abrigo que pudieron encontrar entre los restos del avión. Creían que el rescate llegaría pronto, así que usaron maletas vacías para formar una cruz gigante en la nieve, esperando que fuera visible desde el aire. También grabaron un mensaje de SOS con sus pisadas
en un intento desesperado por llamar la atención de cualquier avión que pudiera sobrevolar la zona. Pero el tiempo pasaba y la ayuda no llegaba. El segundo día, escucharon el sonido de un avión pequeño sobrevolando la zona. Los sobrevivientes, llenos de esperanza, gritaron y agitaron lo que pudieron para llamar la atención. Pero el avión desapareció en el horizonte sin verlos. Lo mismo ocurrió al día siguiente. La euforia inicial se convirtió en desesperación. Los días pasaban y las provisiones se agotaban. El frío era insoportable y la nieve no daba tregua. Pronto, se darían cuenta de que la lucha por la supervivencia iba a requerir decisiones inimaginables. De los 45 pasajeros que despegaron en el vuelo 571, 12 murieron en el accidente. 5 más sucumbieron a sus heridas en las horas siguientes. Una semana después, otro pasajero falleció debido a las lesiones sufridas. Pero el peor golpe llegó el día 17, cuando una avalancha arrasó el lugar del accidente, enterrando el fuselaje y matando a 8 personas más. Los sobrevivientes, ya debilitados por el hambre y el frío, se enfrentaron a una nueva realidad. Estaban completamente solos. El hambre se convirtió en su principal enemigo. A 3.600 metros de altura, no había vegetación ni animales que pudieran cazar. Las temperaturas bajo cero hacían que cada movimiento fuera una batalla. Para sobrevivir, tuvieron que recurrir a su ingenio. Usaron una lámina de aluminio de los asientos para derretir nieve y obtener agua potable. Desmontaron las fundas de los asientos para crear mantas que los protegieran del frío. Incluso usaron los fondos de los asientos como raquetas de nieve para moverse en la nieve profunda. Pero nada de esto era suficiente para combatir el hambre que los consumía. Con las provisiones agotadas y sin esperanza de rescate, los sobrevivientes se enfrentaron a una decisión que pondría a prueba su moral y su humanidad. Los cuerpos de los fallecidos yacían preservados en la nieve, y no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que su única opción para sobrevivir era consumirlos. Pero, ¿cómo tomar una decisión tan desgarradora? ¿Cómo enfrentarse a la idea de comerse a sus amigos y compañeros de equipo? Esta sería la prueba definitiva de su voluntad de vivir. Roberto Canessa, el estudiante de medicina, sabía que el tejido humano contenía proteínas y grasas necesarias para la supervivencia, pero saberlo intelectualmente era una cosa. Ponerlo en práctica era otra muy distinta. Canessa, con un trozo de vidrio en la mano, fue el primero en cortar uno de los cadáveres. Cada sobreviviente tomó un pedazo y se obligó a comerlo, sabiendo que era la única forma de mantenerse con vida. La experiencia fue traumática, pero necesaria. Y así, en medio de la nieve y la desesperación, comenzó una de las etapas más oscuras de su odisea. Pero incluso en medio de la desesperación, hubo límites. Los sobrevivientes acordaron que ciertos cuerpos no serían tocados. Los de la madre y la hermana de Fernando Parrado y el sobrino de Javier Metol. Esos restos eran sagrados y nadie osaría profanarlos. El día 17, una avalancha arrasó el lugar del accidente, enterrando el fuselaje y matando a 8 personas más. Los sobrevivientes, que ya habían comenzado a usar los cuerpos de los fallecidos como alimento, se enfrentaron a una nueva decisión desgarradora. Debían consumir a sus amigos que acababan de morir. Después de una angustiosa discusión, decidieron que sí. Era una cuestión de vida o muerte y no había lugar para la moralidad tradicional en aquel infierno helado. Mientras tanto, no estaban completamente aislados del mundo exterior. Usaban una radio de transistores para escuchar noticias sobre las misiones de rescate. Pero el 23 de octubre recibieron un golpe devastador. Después de más de 100 intentos fallidos, las autoridades cancelaron la búsqueda. Los sobrevivientes se dieron cuenta de que, si querían vivir, tendrían que salvarse a sí mismos. Fue entonces cuando Roberto Canessa, Nando Parrado y Antonio Tintín Vicintín decidieron emprender una caminata suicida a través de las montañas en busca de ayuda. Sabían que era una misión casi imposible, pero no tenían otra opción. Después de días de caminata, llegaron a la cima de una montaña.
solo para darse cuenta de que el valle que veían no era Chile, sino más montañas. Decidieron enviar a Tintín de regreso al avión para que Canessa y Parrado pudieran repartirse las escasas raciones de comida que llevaban. Canessa y Parrado continuaron su marcha, soportando temperaturas bajo cero y la debilidad extrema causada por la desnutrición. Después de 10 días de caminata, finalmente encontraron algo que les dio esperanza: pasto y agua. Era una señal de que estaban cerca de la civilización. Con las últimas fuerzas que les quedaban, siguieron adelante. El 20 de diciembre, después de caminar 70 kilómetros durante 10 días, Canessa y Parrado encontraron a un arriero chileno en el valle del río Azufre. Era la primera persona que veían en más de 2 meses. El arriero los ayudó a contactar con las autoridades y pronto se organizó una misión de rescate. El 22 de diciembre, 2 helicópteros llegaron al lugar del accidente para rescatar a los 16 sobrevivientes que aún estaban con vida. El rescate ocupó los titulares de todo el mundo, pero la reacción del público no fue unánime. Cuando se supo que los sobrevivientes habían recurrido al canibalismo para sobrevivir, muchos sintieron repulsión. Sin embargo, después de que los sobrevivientes explicaron las circunstancias extremas que enfrentaron, la opinión pública comenzó a cambiar. Incluso la Iglesia Católica, que inicialmente condenó sus acciones, los absolvió después de que describieran el acto como una forma de comunión. Roberto Canessa, en un acto de valentía y compasión, visitó a las familias de los fallecidos para entregarles cartas que sus seres queridos habían escrito antes de morir. Quería asegurarse de que entendieran las circunstancias extremas que los llevaron a tomar decisiones tan desgarradoras. Para su sorpresa, muchas familias los recibieron con comprensión y perdón. El milagro de los Andes no es solo una historia de supervivencia física, sino también una lección sobre la resiliencia humana, la moralidad en situaciones extremas y el poder del perdón. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Podrías tomar decisiones tan difíciles para sobrevivir? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta.